Buenas tardes, bienvenidos a Una Mirada al Autismo. Les saluda Jessica Bedoya, miembro de la Fundación Sendero Azul, transmitiendo desde Guayaquil, Ecuador, por el canal RBP TV Digital. El tema de hoy es desarrollo de las habilidades para el habla y cómo estimularla. Les recordamos que este programa llega a ustedes gracias a la Fundación El Baúl de Pinocho de Ecuador. Este programa está siendo transmitido en vivo por www.youtube.com/RBP Digital. También por Expo Diversity y está siendo retransmitido en el portal de noticias www.discapacidadaldia.com de la Fundación Afaniat Vinaroz de España. La búsqueda de métodos efectivos sobre cómo estimular el lenguaje en niños con autismo es una preocupación común entre padres y profesionales dedicados al bienestar de los chicos con autismo, ya que pueden suponer una ausencia total del habla o un parloteo del todo ininteligible. Pero que un niño no hable no significa que no se comunique. Estimular el lenguaje puede presentar desafíos únicos debido a las variadas formas en que el autismo afecta las habilidades comunicativas. Sin embargo, con estrategias adecuadas y un enfoque personalizado, es posible fomentar la comunicación y el desarrollo del lenguaje. Es por esto que hoy conoceremos cómo estimular el habla en personas con autismo. Tenemos ya con nosotros como invitada a Yomaira Gómez. Ella es fonoaudióloga, especialista en cognición y neuroaprendizaje en el ambiente escolar, máster en intervención social y comunicativa. Bienvenida a Una Mirada al Autismo. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Buenas tardes con todos y todas. Un placer esta hermosa invitación de parte del canal RBP y del Baúl de Pinocho. Muy encantada de compartir con ustedes esta tarde estrategias muy didácticas y maravillosas que desde casa pueden aplicar sin necesidad de tener experiencias o conocimientos en todo lo que tenga que ver con motricidad oral para el desarrollo del habla. Bien, Yomaira, y para poder ir desarrollando y poco a poco ir entendiendo este tema, ¿a qué edad un niño debería empezar a hablar? ¿Y en qué momento los padres deben preocuparse si no lo hacen? A ver, el proceso y las escalas del desarrollo tienen una puntuación específica por edades. Cuando hablamos de población dentro del trastorno o de los trastornos del neurodesarrollo, nosotros siempre vamos a encontrar ciertos retrasos en el desarrollo madurativo del habla y del lenguaje. Es algo muy importante para señalar que el habla es algo muy distinto al lenguaje, pero los hitos del desarrollo son en edades promedios de un niño normal, son entre un año, empiezan las etapas prelingüísticas, luego pasamos a las palabras básicas, las oraciones sencillas en los 2 años, y de ahí, a medida que el niño va creciendo en los 3 años, ya vemos la estructuración de oraciones semicomplejas, pero eso no pasa en nuestros niños con autismo. En nuestros niños con autismo, ese desarrollo no es que no esté, está un poco lento en comparación al desarrollo. Entonces, cuando nosotros vemos que tiene un niño 2 años, tiene una condición de autismo y no ha llegado ni siquiera a una etapa preverbal, es un hito que nos debe preocupar y es un hito de alarma para mirar como papás qué está pasando con el desarrollo del lenguaje de mi niño, porque
todavía puedo considerar que un año, año y medio, todavía el niño no puede desarrollar habilidades comunicativas, pero cuando ya llegan los 2 años y no hay ningún tipo de intencionalidad comunicativa, es una alarma que me está indicando que hay una necesidad y hay algo que está pasando en ese proceso de lenguaje. Dentro de la población de chicos con autismo, sabemos que hay chicos hablantes y no hablantes. ¿Por qué algunos niños con autismo logran desarrollar el habla y otros no? Mira, algo muy importante que yo siempre he dicho, que el trabajo profesional no solo debe enfocarse en una terapia del lenguaje como tal. Hay niños dentro del espectro que no desarrollan habilidades comunicativas porque ¿sabes qué influye? Influye ese proceso de alimentación. Esa es la base principal para el desarrollo de un lenguaje. Cuando encontramos niños también con posibles afectaciones en áreas específicas del lenguaje, área de Broca que se encarga del desarrollo motor y área de Wernicke que es la de la parte comprensiva. Entonces, Broca habla, Wernicke comprende. Por eso es que debemos tener chequeos con un neuropediatra cada 6 meses o anual para identificar qué pasa con ese niño no verbal que no llega a adquirir habilidades prelingüísticas, porque no voy a exigir que tenga un lenguaje a los 2 años si yo veo que viene con un hito del desarrollo por debajo de un rango normal, pero deben de existir habilidades prelingüísticas como los movimientos orales, la imitación, aunque no sea con voz. Entonces son niños totalmente no verbales porque ahí siempre encontramos diferencias o dificultades en áreas específicas y también como no podemos encontrar en algunos casos no hay ningún daño neurológico, no hay ninguna afectación en áreas específicas para el desarrollo del lenguaje, siempre podemos encontrar algún tipo de mutismos, los mutismos selectivos. Hay niños que no hablan porque no quieren, sino que no tienen esa posibilidad o no hay conexiones en regiones específicas del cerebro que no conllevan a que el niño pueda expresar. ¿Y por qué yo digo la alimentación? Porque ese proceso de alimentación genera un proceso de contaminación más que ya ellos vienen con una disbiosis intestinal, vienen con problemas a nivel estomacal, es que realmente nuestra pancita es el segundo cerebro del ser humano. Entonces, cuando no tenemos un plan de nutrición correcto y solo damos demasiadas azúcares, caseínas, gluten, nosotros no estamos creando una conexión circunvalar en la cisura de Silvo y en las áreas cerebrales para que se puedan conectar. Y eso se ve enmarcado en los niños no verbales. No quiere decir que todos los niños verbales tengan afectaciones o porque realmente yo tengo años de hacer la dieta, pero no veo qué está pasando. Tenemos que buscar ayudas profesionales complementarias como un neuropediatra. Entonces, esa es nuestra guía inicial, porque nosotros desde nuestra quehacer terapéutico profesional podemos hacer un sinfín de evaluaciones con test estandarizados, con estrategias, pero si no tenemos una base que nos indique que hay un posible daño, como no podemos encontrar, entonces nosotros tenemos que empezar a trabajar sobre esas habilidades prelingüísticas del habla para luego llegar al lenguaje, que es lo que muchos papás y profesionales desconocen, porque no es solo llegar al lenguaje hablado, es llegar al proceso de imitación verbal para luego empezar a emitir y expresar palabras con funcionalidad. Yomaira, tenemos un comentario desde las redes. Patricia Argudo nos dice: 1000 bendiciones por tan maravilloso programa. Gracias por orientarnos en estos temas. Soy maestra y cada día aprendiendo diversos temas. Saludos desde Esmeraldas. Patricia, gracias por vernos. Bueno, retomando las preguntas, ¿cómo se pueden trabajar las habilidades precursoras necesarias para que un niño desarrolle el habla? A ver,
Cuando hablamos de esas habilidades precursoras o de esas habilidades prelingüísticas, lo que se empieza a hacer desde la terapia del lenguaje o de fonodiología es empezar a activar movimientos orales para que el niño reconozca que tiene una boca y una lengua que le puede ayudar a emitir sonidos. Muchos de los niños autistas no reconocen que este aparato bucofonador tiene una función como el soplo, como la expiración, como las praxias, como los movimientos, los sonidos que yo puedo hacer con mis labios, entonces sonidos que puedo imitar. El simple hecho, podemos encontrarnos niños que inclusive tienen 8 años, 7 años con autismo y no son capaces ni de soplar su propia vela de cumpleaños. Entonces, son habilidades precursoras de movimientos propioceptivos orales que ayudan a la imitación de posibles sonidos, como esto. El soplo. Entonces son estrategias que se pueden ir desarrollando no solo desde nuestro quehacer profesional, sino desde casa. ¿Y qué otras habilidades precursoras se pueden trabajar? No solo el contacto visual, como siempre nos enfocamos desde la terapia, podemos empezar a trabajar procesos de imitación no verbal. Llevar a ese niño a empezar a imitar sin la necesidad de llegar a un lenguaje expresivo a través de juegos, a través de movimientos. Entonces, es hacer ese trabajo de activar un lenguaje no verbal a través del cuerpo y de los movimientos que puedo realizar yo. Sabemos que la comunicación no siempre es solo a través de palabras. ¿Qué otras formas de comunicación pueden tener estos niños? Mira, en Ecuador siempre en las escuelas y muchos profesionales nos hablan del sistema de comunicación aumentativo y alternativo, pero el sistema de comunicación aumentativo y alternativo tiene fases y si yo desconozco las fases, y no sé cómo implementarlas tanto en casa como en terapias y en escuela, siempre vemos ese proceso de comunicación como algo negativo. No es negativo porque el sistema de comunicación, cuando un profesional lo dirige y está capacitado, podemos llegar a ser ese punto específico y ese punto de ayuda para llegar a una comunicación a través de software. Hay software como Limitar, Proloco, AraWord, que ayudan a que el niño pueda comunicarse a través del reconocimiento visual de pictogramas, porque el niño puede seleccionar a través de un iPad, de una computadora o una tablet, las necesidades básicas para comunicar lo que él quiere. Y también hay métodos de procesos de silábicos, porque podemos encontrar niños que no hablen nada, pero tienen un reconocimiento de la escritura sensacional. Entonces, ese proceso de escritura nos puede facilitar un proceso de comunicación a través de la escritura. Podemos implementar libros de escritura porque el niño puede escribir y ahí el adulto le puede ir respondiendo. No es solo el sistema de comunicación que podemos encontrar. Entonces, esos sistemas ayudan a favorecer habilidades comunicativas para indicar, pero no solo ayuda a eso, también con el tiempo podemos encontrarnos con sorpresas que el niño se incentiva a verbalizar lo que dice el software o lo que está plasmado a través de un pictograma o una tarjeta. Ahorita que mencionas pictogramas, estos apoyos visuales, ¿qué tanto pueden ayudar a desarrollar la comunicación en estos niños? Mira, estos pictogramas desarrollan una comunicación no 100% efectiva, pero una comunicación básica de acuerdo a las necesidades del niño. Porque si tú como mamá que tienes un niño con autismo en casa y le empiezas a identificar, a diferenciar que el pictograma de comer lo va a encontrar siempre en el lugar donde como familia se sientan a comer en el comedor, el niño va a relacionarlo con la acción real. Es decir, el trabajo desde casa es
entrenar a mi niño, a mi niña en asociar el pictograma con las acciones reales, porque no tiene una función que tú pongas un pictograma de dormir en el cuarto del niño cuando el niño duerme en el cuarto de mamá y papá. No tiene una función que pongas, supongamos, comer en el comedor donde tú acostumbras al niño a que coma caminando de un lado a otro. Es decir, voy a hacer una instauración del reconocimiento visual de ese pictograma, pero lo debo asociar con la acción real que se hace en casa. ¿Me hago entender? Entonces, ese pictograma no solo ayuda a que el niño reconozca, sino que el niño puede interiorizarlo para pedir una necesidad al adulto, en este caso, en casa. Porque si tú solo te acostumbras a que el niño te señale que quiere eso, pero si tú no le dices, a ver, ¿qué quieres? Dime con todas las imágenes que hemos trabajado en esta semana, ¿qué quieres? Si el niño te da la opción del pictograma de tomar, ya tú le estás enseñando que no solo es señalar, sino que también puede comunicarse a través del intercambio de esa tarjeta, indicándoselo a la mamá, y tú luego le das y le solicitas lo indicado, pero nunca dejes de darle la verbalización oral de lo que el niño está pidiendo. ¿Por qué? Porque no estamos estimulando esa retroalimentación auditivo-verbal de lo que el niño no pueda expresar. En este punto último que mencionaste, es decir, que es muy importante que los padres hablen con sus hijos para poder estimular el lenguaje. Sí, mira que hoy en día podemos encontrar en el entorno algunos entes negativos como la hipoestimulación o la hiperestimulación. Cuando nosotros las fonoaudiólogas hablamos de hipoestimulación, creemos en esas familias que saben que tienen una condición mi niño, pero no veo que hablarle constantemente pueda ayudar. No, hay que empezar a hacer esa estimulación constante aunque mi niño no verbalice, porque si yo me meto en mi cabecita el chip de que es un niño con autismo, no va a hablar, yo no le estoy brindando herramientas a que él pueda alcanzar ese posible lenguaje más adelante, porque hay niños que realmente nos impresionan y nos dan sorpresa. Entonces, cuando yo empiezo a hacer esa retroalimentación en casa, aunque yo sé que no me lo va a indicar o no me lo va a verbalizar de forma inmediata, para mí eso es un trabajo que yo debo realizar. Pero si yo brindo un espacio hipoestimulante, es decir, no le hablo, no le estimulo, no le juego, lo dejo a un lado, no es retroalimentación verbal, yo no le estoy ofreciendo a mi niño una posibilidad de comunicarse. Entonces, también el uso de las pantallas constantemente, que así como la pantalla ha sido un punto negativo en esta condición, hay que ir disminuyendo el uso de ellas, porque no hacen una retroalimentación a que el niño pueda crear una necesidad de comunicarse, porque solo están visualizando imágenes y solo se quedan centrados en ver, pero no retroalimentar de alguna otra forma lo que indican ahí. En este último punto, en cuanto a la tecnología, es decir, que tenemos que quizás la estrategia, digo yo, sería utilizar una tablet con algún tipo de aplicación en la cual salga la voz, pero el padre de familia es quien tiene que estar al lado controlando, ¿verdad? Y también el tiempo. ¿Qué tiempo podría usar este tipo de aplicaciones el niño junto al padre? Mira, yo siempre he dicho que la televisión no es mala, solo es la intensidad con la que el niño visualiza la televisión. E inclusive cuando yo doy mis capacitaciones de comunicación aumentativa, yo me río porque así como la tecnología ha sido un daño para el autismo, esa tecnología la podemos utilizar para que pueda facilitar habilidades comunicativas. Cuando tú le das un sistema como Dismitol al niño y se lo tienes instalado en la tablet, pero tú le tienes Netflix y YouTube, el niño no va a preferir
hacer un proceso de interiorización y de trabajo en casa con el comunicador, porque siempre va a tender a ir a YouTube, a Netflix. Es decir, yo voy a sustituir ese tipo de aplicaciones porque yo debo de indicarle a mi niño y darle ese aprendizaje que solo vamos a usar esta tablet para comunicar las necesidades que él no puede decir a través del lenguaje verbal. Entonces, ese uso puede ser media hora, 20 minutos, no excederse a una hora constante. Ir retroalimentando las necesidades y las acciones básicas, como yo quiero comer, yo quiero ir al baño, yo quiero ir al parque, yo quiero jugar, yo quiero dormir, quiero estudiar, porque a veces saturamos tanto al niño dentro de la terapia y en casa con categorías semánticas que quizás dentro de la escuela las pueden trabajar como colores, números, vocales, pero para mí yo no estoy diciendo que eso no es una necesidad, eso es una necesidad dentro del plantel educativo, pero en casa y en terapia yo priorizo una necesidad como las más básicas. ¿Qué niño no quiere decirle a su mamá que está cansado? Que quiere ir al parque, que quiere ir al centro comercial, que quiere dormir. Entonces, siempre hay que trabajar esas habilidades en función de las necesidades más básicas del niño. ¿Y cuáles son las necesidades más básicas no solo del niño, del ser humano? Comer, tomar agua, tomar jugo, ir al baño, descansar, cepillarse los dientes, vestirse, bañarse. Entonces, cuando usamos esas herramientas para trabajar con el niño en casa, mamá debe de tomarse un tiempo máximo de 30 minutos en el que debe estar ahí trabajando el reconocimiento de las acciones básicas que me permitan una aproximación verbal dentro de mi entorno familiar. Yomaira, ¿y qué herramientas utilizan los fonoaudiólogos para evaluar el desarrollo del lenguaje y cómo funcionan? Mira, nosotros cuando hacemos evaluaciones o baterías complementarias para el lenguaje, yo como fonoaudióloga, porque me encanta la motricidad oral, yo amo la motricidad oral y creo firmemente en que el niño con autismo no solo necesita una terapia que haga retroalimentación visual y verbal de imágenes o de pictogramas. Yo enfoco mucho en esa motricidad oral que es la que está inactiva, en la que no le permite al niño ni siquiera vocalizar una A, porque hay niños que solo simplemente uno dice, wow, parece un niño mudo, parece un niño sordo, ¿cierto? A veces tenemos eso en la consulta y en casa. Entonces, cuando yo veo que esa evaluación a nivel oromotora me facilita a mí determinar si hay una dificultad en la coordinación de los movimientos linguales. Por ejemplo, hay una batería de Castillo Morales excelente que no solo ve al niño desde la motricidad oral, sino desde las bases de neurodesarrollo. Cómo está el niño en su equilibrio, en sus movimientos, a nivel sensorial, a nivel cognitivo, a nivel de motricidad oral. También hay test como PLON, R, como el test de articulación cuando ya el niño habla, como hay Cicerón. Entonces, pero a mí me encanta la batería de motricidad orofacial porque yo le puedo palpar qué tonicidad oromotora hay en estas mejillas o en estos labios, o cuáles son las imposibilidades de que el niño pueda hacer una elevación lingual para que el niño pueda hasta tragar un alimento. ¿Cuáles son esas sensibilidades sensoriales que todavía el niño tiene porque no quiere masticar un alimento? Entonces, para mí es súper importante ese trabajo y esa valoración oromotora de la masticación, de procesos tan básicos que conllevan a un lenguaje. Encontramos dentro de las consultas mamás que todavía tienen dándole al niño macerados, licuados de alimentos porque el niño tiene mucha intolerancia o mucha hipersensibilidad o hiposensibilidad en masticar alimentos. Entonces, eso es un patrón que no favorece el desarrollo de las habilidades del habla, porque yo estoy con un movimiento que está inmaduro, que debería estar maduro para los 3, 5 años, que se debe desarrollar. Entonces, esos movimientos se necesitan y esa coordinación
oromotora, orofacial, que le permita al niño hacer cualquier tipo de sonidos o gesticulaciones para el lenguaje. Un caso muy específico, yo soy colombiana radicada en Ecuador, entonces yo me encuentro dentro de mi consulta un niño de 8 años que ni siquiera era capaz de entender que soplar una vela, como el niño no intentaba y no podía ni soplar su vela. Es decir, 8 años en terapias y ni siquiera el niño podía soplar ni su vela. El niño no podía ni movilizar ni su lengua. Era una lengua hipotónica, una lengua sin movimiento, sin direccionalidad. Yo decía, wow, o sea, solo se enfocaron en trabajar sistemas de comunicación, pero no fueron más allá de ver cómo esa motricidad, inclusive un niño que tenía una fijación lingual, es decir, un frenillo lingual, que ya no le llamamos así, le llamamos fijación lingual, completamente ahí debajo de la base de la lengua, y el niño no podía ni más tragar. O sea, el niño tenía preferencia de lo licuado, de lo macerado. ¿Por qué? Porque el niño no podía ni hacer este movimiento de llevar la comida hacia atrás. Entonces yo digo, wow, o sea, aquí no es solo poner al niño con pictogramas, a que reconozca, a que identifique, sino también un trabajo precursor de ese desarrollo oromotor. Yumaira, y cuando un niño repite lo que escucha, ecolalia, ¿qué estrategias se pueden aplicar para ayudarlo a comunicarse mejor? Mira que hace muchos años en nuestras universidades o criterios de enseñanza creíamos que la ecolalia había que extinguirla, había que quitarla, porque era dañina para el niño. Eso nos hacían creer antes, que la ecolalia era pésima. Y yo siempre he creído que la ecolalia no es pésima, porque hay niños que no hablan, hay niños que no tienen comunicación, pero repiten todo lo que ven en la televisión o repiten lo que escuchan en casa. Y muchas veces esa ecolalia me sirve a mí como mamá o papá trabajar en la funcionalidad. Si el niño, por ejemplo, canta la canción Mi pollito amarillito, entonces yo voy a empezar a trabajar no solo el pollito amarillito, yo empiezo a trabajar el pato amarillito, el sol amarillo, voy incrementando un vocabulario más extenso, más rico, con la misma canción y con el apoyo visual. Entonces, extinguir la ecolalia no está bien terapéuticamente ni en casa. Es decir, yo voy a trabajar en esa funcionalidad de esa ecolalia y tratar de instaurar o involucrar nuevas palabras con el ritmo, con la misma entonación, porque a veces hacen hasta la misma entonación y el mismo ritmo de la publicidad. Entonces, porque les encanta repetir cuando ven publicidad o canciones infantiles. Entonces, yo en casa puedo hacer apoyos visuales de las imágenes, hacer como los pictocuentos. Los pictocuentos que encontramos en Arasac. Yo busco el pictocuento, el picto de la canción o de la publicidad, lo armo con pictogramas y luego empiezo a involucrar nuevos verbos y nuevas palabras con la misma canción o repetición de la estrofa que dice mi niño. Eso hacemos en consulta. Si un niño logra hablar, pero sus palabras no tienen un sentido claro, ¿cómo pueden los padres ayudarlo? Mira, esas son las alteraciones más frecuentes y comunes que encontramos. Cuando ya el niño deja de ser un niño no verbal y pasa a una etapa preverbal y luego a la etapa oral, siempre encontramos la mayor dificultad que encontramos o la mayor incidencia que uno dice, wow, mi niño se quedó estancado y no pasa de esto. Es decir, la parte pragmática y morfosintáctica del lenguaje. Entonces, en el autismo, cuando ya recuperamos esas habilidades comunicativas, siempre vamos a encontrar dificultades en la parte pragmática y morfosintáctica. Entonces, ¿cuál es el papel del papá para desempeñar ahí? Es decir, voy a empezar a trabajar dándole a reconocer cuáles son las funcionalidades, en este caso muy ejemplo, muy básico. Por ejemplo, los niños dicen, mañana iré al parque.
muchos no hacen las conjugaciones de los tiempos. En el tiempo preciso, si es presente, verbal, presente, futuro o pasado. Entonces yo empiezo a trabajar con apoyos de los tiempos, del día, de la noche, el hoy, el mañana, los artículos, una, él, yo. Entonces voy a empezar a asociar esos con lugares. Por ejemplo, yo voy a la panadería A, yo voy al supermercado A, yo voy al parque A, porque yo estoy trabajando una función, es decir, estoy asociando los lugares con la función que tiene cada lugar. Y ese es el trabajo que se debe hacer en casa y en terapia. Es decir, trabajar ese sentido con funcionalidad comunicativo verbal, porque el niño muchas veces no reconoce categorías y la función de los objetos. El niño sabe que es un zapato, pero no sabe que se lo puede poner en sus pies. El niño sabe que es un helado, pero no sabe en dónde compran ese helado. Entonces el niño sabe que es una camiseta, pero si tú le preguntas, el niño no sabe que lo compraron en una tienda, en el mall, y que la camiseta puede ser blanca, amarilla, azul, de muchos colores. Es decir, yo voy a trabajar esa asociación del objeto con su funcionalidad. Eso es lo que debe hacer un padre en casa. Es decir, darle funcionalidad comunicativa coherente, pero a través de un reconocimiento de las categorías semánticas acordes a su edad y que reconozca la funcionalidad y el uso de cada objeto. Algunos niños desarrollan un gran vocabulario en un tema de interés, pero no responden preguntas simples. ¿Cómo se puede trabajar este punto? Mira que podemos encontrar muchos niños con un coeficiente intelectual maravilloso. Yo digo, wow, este chico sabe hasta 3 idiomas, maneja un inglés perfecto, maneja un francés sensacional, hasta un mandarín, porque me he encontrado niños que manejan mandarín. Pero como usted me dice, señora Jessica, cuando le haces preguntas se quedan nulos, no saben qué responder. Y esas son las dificultades más comunes que encontramos en ese tipo de autismo. Entonces, ¿qué debo trabajar yo? Yo debo trabajar la organización de la estructura semántica y yo facilitarle la posible respuesta o darle las dos posibles opciones a mi pregunta. Entonces, por ejemplo, yo tengo niños en consulta que tú le puedes hablar de cosas maravillosas, pero cuando tú le preguntas, a ver, ¿qué hiciste en la escuela ayer? El niño no sabe. Entonces, yo doy dos opciones. A ver, inclusive doy esas dos opciones con ilustraciones visuales de imágenes, no solo son pictogramas, sino imágenes reales o imágenes un poco semiconcretas. A ver, ¿qué pudiste hacer en la escuela? ¿Hacer actividades o ir al baño? Entonces, doy dos opciones que son. Entonces él me dice, hacer actividades. Entonces tú tienes que empezar a responder lo que hiciste y recordar. Es decir, yo doy dos opciones de respuestas, las que posiblemente pueden ser, y le doy un apoyo y una pista visual y verbal al niño. Porque no es que no logre pensar o no logre conectar su cerebro, sino que tienen esa dificultad en dar una comunicación instantánea, inmediata, rápida, autónoma, porque se quedan quizás pensando en otras cosas, inclusive a veces te dicen otra cosa que no tiene sentido. Entonces es ahí cuando tú como profesional tienes que trabajar la funcionalidad de lo que tú quieres trabajar en el niño, y muchas veces se nos pasa por largo que dentro de la terapia no solo es repetir, verbalizar, es reconocer, asociar, integrarlo en los espacios donde se desenvuelve el niño. ¿Cuál es la diferencia entre retraso en el habla y un trastorno del lenguaje? Mira, inclusive los TEL que llamamos trastornos del desarrollo del lenguaje, ahora le llamamos trastornos del desarrollo del lenguaje y el habla, esos siempre vienen marcados con hitos del desarrollo por debajo del rango de la edad del niño. Y ese trastorno del desarrollo del lenguaje siempre está asociado
a no posibles diagnósticos. No necesariamente tiene que existir un autismo o una condición, sino netamente ese trastorno del desarrollo del lenguaje es que al niño se le imposibilita adquirir los hitos del desarrollo en su edad correcta, pero luego llega un momento en que los va adquiriendo, pero en etapas tardías. Eso es un TEL, que ahora le llamamos trastorno del desarrollo del lenguaje. Y los retrasos, por lo general, muchas veces vienen acompañados con una condición o sin condición, pero los retrasos están más marcados en esos hitos de desarrollo súper por debajo del desarrollo de un niño. Es decir, tengo un niño de 4 años, ni siquiera verbaliza, no dice nada. Entonces nosotros lo podemos llamar un retraso del desarrollo del habla y del lenguaje. Es decir, no hay habla, no hay lenguaje. Es decir, en el niño que tiene el trastorno del desarrollo, sí hay habla, pero no hay un lenguaje correcto, o hay un poquito lenguaje, o hay dificultades para comunicarse. Entonces, hay alguien que siempre dice que no todo es autismo, entonces tenemos que hacer evaluaciones muy profesionales, porque podemos encontrar niños que tienen solo dificultades en el desarrollo y puede tener un trastorno de ese lenguaje, pero no siempre está asociado a un posible autismo. Y es donde muchos profesionales pecamos en dar diagnósticos errados, porque se tiende a confundir con algunas características del autismo, ese retraso del desarrollo del lenguaje, porque a veces, inclusive dentro de las evaluaciones, podemos ver características o puntuaciones específicas similares a un niño con autismo, pero cuando no hacemos una valoración más allá de ver la funcionalidad y el reconocimiento de las categorías semánticas que debe reconocer el niño, aunque no me las verbalice. Es decir, por ejemplo, si yo estoy evaluando a un niño de 2 años y empiezo a preguntarle por números, por vocales, empiezo a preguntarle por el alfabeto, no tiene sentido hacer una evaluación con el alfabeto porque el niño tiene solo 2 años. Entonces, ¿en qué me debo centrar yo en mi evaluación? En buscar ¿qué es lo que debe saber un niño a los 2 años? Los colores primarios, los animales domésticos, las partes del cuerpo, las prendas de vestir. No tiene sentido hacer una evaluación muchas veces con test que están descontextualizados con nuestro países latinoamericanos, que un niño a los 2 años todavía no reconoce muchos lugares, no reconoce un alfabeto. Entonces tenemos que visualizar cuáles son esas categorías que el niño debe de saber para poder dar un diagnóstico si realmente es un trastorno del desarrollo del lenguaje o un retraso del desarrollo del habla y del lenguaje. ¿Qué papel juega la imitación en el desarrollo del lenguaje en chicos con autismo? Oye, ¿sabes qué? Es la base principal, porque el proceso de la imitación es lo que te conlleva a ti a crear una posible funcionalidad comunicativa, sea no verbal o sea verbal. Porque mira que la imitación no solo activa procesos de juegos, sino que activa funciones ejecutivas superiores como la atención, la concentración y la imitación no solo es imitar, porque la imitación conlleva a que todo el cuerpo y todo nuestro sistema esté activo para poder realizar o imitar un patrón que un adulto nos da. Y ese proceso de imitación es una de las habilidades precursoras para el desarrollo del lenguaje de los niños. Entonces, cuando no enfocamos una terapia en enseñarle al niño cómo imitar ciertos sonidos sin necesidad de llegar a la oralidad, entonces estamos enseñando un mal proceso o una mala práctica, porque imitar es como, ¿cómo te puedo explicar? Es una necesidad primaria básica del niño, como el juego. ¿Qué estrategias pueden usar los padres para motivar a sus hijos a comunicarse en vez de frustrarse? Mira que cuando tenemos niños con autismos no verbales, hay que empezar a enseñarle al niño a señalar.
que señale, porque hay niños que no saben ni señalar, indicar. Solo lloran, gritan. Entonces el papá sabe lo que el niño quiere y de una se lo da de forma inmediata. Entonces, si yo empiezo a que mi niño empieza a señalarme, aunque no pueda verbalizar, es una estrategia que yo puedo hacer en casa. Si yo también veo que mi niño tiene dificultades en los movimientos para pronunciar ciertos fonemas, tengo que empezar a trabajar actividades prácticas funcionales, porque hay praxias funcionales para el desarrollo del lenguaje. Y cuando yo veo que mi niño tiene dificultad en que él pueda verbalizar, pero no lo quiere decir y priorice una pataleta o un berrinche, yo tengo que empezar a trabajar esa autogestión emocional en mi niño, indicarle cuáles son conductas apropiadas o inapropiadas y decirle cómo se siente una persona cuando tú gritas. Porque muchas veces solo hacemos la corrección inmediata, pero no hacemos desde ese lenguaje positivo y bonito que podemos tener los seres humanos. A ver, si tú lloras, yo no te puedo entender. Si tú gritas, yo no te puedo entender. A ver, ¿qué tal si me dices que lo que realmente tú quieres es agua o comer? Entonces, si no tengo a la mano una comida, puedo coger un vaso y una cuchara, porque el niño sabe que comer es cuchara y el vaso es tomar. Entonces, cuando yo brindo las posibles opciones, yo le brindo, pero si yo solo se la doy y no hago que mi niño intente señalar o indicar, yo le estoy aumentando ese tipo de conductas, no estoy favoreciendo esas habilidades de autorregulación o de disminuir esas pataletas que él pueda presentar constantemente. La terapia del habla debe iniciarse solo cuando el niño empieza a hablar o antes. Ay, mira, que ese es un gran dilema que yo veo en Ecuador. A veces tenemos niños que empiezan terapia de lenguaje a los 5 años, 6 años. Entonces, porque está en un centro y dice que todavía no está preparado para recibir terapias de lenguaje. Entonces, cuando me llegan esos niños, yo le pregunto, mamá, ¿usted cree que el resultado que yo pueda realizar en mi terapia es a mediano plazo o largo plazo? Porque tú me traes un niño de 5 años con un retraso del desarrollo del habla y del lenguaje, esperando tanto tiempo. No estoy diciendo que es imposible, es que se tarda más en mejorar o recuperar esas habilidades comunicativas, porque no es lo mismo que tú empieces a trabajar con un niño de 2 años, 3 años, esas habilidades oromotoras para el desarrollo del habla, a que tú me traes a mi consulta un niño de 7, 8 años con un tiempo ya límite, con un cerebro un poco más maduro. Y yo siempre he creído que esa plasticidad cerebral es súper importante, porque esa plasticidad cerebral es la que le permite al niño adquirir habilidades, aunque no estén por debajo del hito de su desarrollo, y tú le das más tiempo para poderlo llevar a la terapia de lenguaje y de comunicación, estás alargando más esa dificultad de su comunicación y solo alargas más esa dificultad. Y ¿sabes qué provocas? Provocas niveles de frustraciones, provocas niños en consultas que se desbordan impresionantemente porque ya ellos saben, pero no tienen cómo comunicarse o cómo expresarse. Es cuando vienen los supuestos niños con problemas conductuales u opositores, pero es que el niño ya se siente en una edad ya grande y el niño sabe que intuitivamente no puede expresar lo que está aquí en esta cabecita. Los niños saben tantas cosas, pero no hay un medio de comunicación de cómo expresar. Entonces, ¿creen que llevar al niño a terapia de lenguaje a los 6 años es favorable, pero el resultado es más lento? Yo siempre le he dicho a los papás. Porque claro, sabemos que toda intervención debe ser justamente a una edad temprana. Mira que esa intervención temprana es maravillosa, porque esa intervención a temprana edad le permite al niño mejorar habilidades precursoras para el habla. No importa que no me hable y que no sea un niño no verbal, pero yo le estoy enseñando sistemas de comunicación o estrategias de cómo fomentar o hablar
de una forma sin necesidad de llegar a lo expresivo. Pero yo también, no solo se trabaja la oralidad, eso es lo que yo siempre le digo a los papás, es trabajar en un lenguaje comprensivo, en esa área cerebral llamada Wernicke, que empezamos a desarrollar aprendizajes que el niño debe tener para su edad, que quizás nos pueda sorprender y pueda verbalizar, pero si solo me enfoco en hacer una terapia cognitivo-conductual con la misma, y en trabajar conductas y no estoy autogestionando posibilidades de comunicación y de aprendizaje, ¿qué le puedo enseñar a ese niño? Así es. Entonces, ¿qué tan importante es trabajar de la mano con psicólogos, terapeutas en el desarrollo del lenguaje? Mira que voy a clavar un puñal a mi misma profesión, que yo siempre lo he dicho, porque hay que ser realistas, hay que ser conscientes, hay que ser sinceros, porque muchas veces el niño no necesariamente lo primero que necesita es terapias, ¿sabes? Porque cuando tú trabajas desde ese amor y desde esa vocación, tú sabes que el niño lo que necesita es una valoración neuropediátrica, o lo que tú sabes, lo que el niño necesita es determinar un posible diagnóstico, o a esa familia identificar posibles afectaciones, porque podemos encontrar niños con autismo con afectaciones cerebrales. Entonces, nosotros que le creamos una mentira a los papás de que solo la terapia es la única forma alternativa de que el niño pueda superar. No. Entonces, cuando tú tienes de la mano un buen nutricionista que te haga un buen plan de alimentación, con un especialista que te haga un proceso de limpiar ese organismo que está lleno de cándidas, de parásitos, que hace que su cerebro no trabaje bien. Es decir, cuando tú no preparas el terreno, tú no puedes permitir que tengas una buena cosecha. Entonces, así es, por eso es un equipo realmente de profesionales que se requiere. Y no solo el niño necesita terapia con psicología. Mira que desde nuestras escuelas universitarias colombianas nos enseñan que el niño no se debe mirar con una visión de terapia, sino con una visión integradora que le facilite mejorar y tener mejores resultados. Y que ese trabajo en equipo interdisciplinario tiene que ser enfocado a las necesidades del niño y mostrar resultados y entrenar a los papás como coterapeutas. Entonces, el papel importante no solo es de nosotros los terapistas, sino convertir a ese papá como un coterapeuta, coayudador en casa, para que pueda empezar a implementar estrategias que nosotros los profesionales sabemos y que muchas veces no compartimos con las familias. Porque creemos que al compartir, no, ya se me van los clientes, no, ya no van a venir, otra persona va a ser mi modelo de aprendizaje, otra persona va a empezar a aplicar mis estrategias que yo puedo realizar en mi centro. Entonces, yo siempre le digo, por ejemplo, en mi equipo de trabajo, yo siempre he dicho, no, aquí no vendemos un servicio por vender, aquí vendemos un proceso humano, y por eso muchas veces en mis redes sociales decimos hola familia Ulea, porque los niños son mi familia y hacen parte de mi proceso como profesional. Entonces, cuando yo hago ese proceso conjunto con profesionales externos que no hacen parte de mi grupo de trabajo, para mí es maravilloso y bienvenido, porque yo sé que ese otro profesional le puede aportar cosas que yo no sé y que no están dentro de mis estudios o dentro de mis capacidades, poder decir que brindo algo que realmente no es, que es falso, que es mentira y que yo sé que el niño necesita. Muchas veces yo siempre he dicho que el autismo también necesita de un acompañamiento de un buen integrador sensorial. La base del autismo es la parte de la integración sensorial. Un buen terapista ocupacional, una buena terapia de integración sensorial, créanme que es una excelente herramienta para ir acompañando ese desarrollo del lenguaje y de la comunicación del niño. Tomando tus palabras, profesionales, el equipo interdisciplinario, los padres, es un trabajo en conjunto. Adicional, los hermanos y los compañeros de juego pueden ayudar a estimular el habla en estos chicos. Mira, Jessica, que
el trabajo no es encontrar el mejor terapista. El trabajo es como familia ayudar a ese niño que pueda superar y no tenga muchas limitaciones en las adquisiciones del aprendizaje. Y cuando yo me refiero a la familia, es involucrar a todo el núcleo familiar, hermanos, abuelos, papás, tíos, porque podemos encontrar que solo en casa la única que trabaja y la única que vela por el bienestar o quiere superar las dificultades del niño es solo mamá. Muchas veces no vemos el resultado porque no solo una persona puede hacer el apoyo o ese acompañamiento de ese niño dentro de casa, es involucrar a toda la familia y también involucrar a la escuela, porque la escuela es un papel fundamental para el desarrollo cognitivo y de aprendizaje y de comunicación de los niños, porque es el segundo espacio donde pasan mayor tiempo, porque a terapia pueden ir 1 hora, 2 horas, pero el resto está en casa y el resto está en escuela. ¿Cuándo sería recomendable incorporar signos o lengua de señas como apoyo en chicos con autismo que no logran un lenguaje verbal? Mira, en República Dominicana he conocido algunas mamás y he tenido ese acercamiento con algunas que vienen a hacerse algunos tratamientos a Ecuador y he conocido profesionales desde ese país. En República Dominicana hay centros donde empiezan no solo el acompañamiento de la terapia del lenguaje, empiezan el acompañamiento desde las estrategias de comunicación, de la escritura y lo acompañan con el lenguaje de señas. Y yo decía, wow, súper interesante. Entonces yo decía, el lenguaje de señas no es fácil aprenderlo, es complicado y tiene sus estrategias, y en República Dominicana lo empiezan a implementar desde que el niño llega a la terapia del lenguaje, porque se han encontrado resultados que el niño no llega a la oralidad por situaciones que se conocen o son desconocidas en algunos niños con autismo, pero el niño aprende a comunicarse a través de señas. Yo conocí ahorita en este 2025, la dueña del centro Trúcamelo de República Dominicana, y ella me decía, Yomaira, nosotras enseñamos ese lenguaje y hay niños que ha sido 100% efectivo que se comunican con ese. Y yo, wow, y me quedé así como un interrogante y yo decía, me tengo que replantear, ¿será que puedo también hacerlo? ¿Será que tengo que volver nuevamente a estudiarlo? ¿Será posible que un niño pueda llegar a adquirir esa habilidad? Entonces yo decía, ¿o será que realmente tengo que verificar y ver qué tan eficiente puede ser para la comunicación? Y me quedé así con un interrogante grandísimo, y cuando alguien me pregunta, yo decía, hágalo. Si usted lo sabe, hágalo, porque le está dando una estrategia, un medio de comunicación distinto para disminuir esos niveles de frustración en el niño. Yomaira, ya nos quedan pocos minutos para que termine el programa. Quiero hacer la última pregunta. ¿Cuál es el mensaje más importante que los padres deben recordar sobre el desarrollo del habla en sus niños con autismo, y algún consejo adicional que desees darle? Mira que lo más importante que yo les recalco a todas las familias que en el transcurso de la vida me han permitido llegar a sus casas y llegar a sus niños, yo pienso que el trabajo no depende de un profesional, depende del apoyo que existe en casa. Y no puede ser, vuelvo a repetir, no es el mejor profesional, es la mejor mamá que lleve esa calidad de querer superar o de querer mejorar ese proceso de mi niño. Y como profesionales, yo he aprendido que el trabajo se hace desde el amor, desde la sinceridad y el apoyo constante de no ver las limitaciones en casa.
es lo que me ayuda a ir superando dificultades con mi niño o mi niña dentro de mi entorno profesional, y que el niño no le pertenece a ningún centro, que el niño no le pertenece a ningún profesional, el niño le pertenece a mamá y a papá, y por ende mamá y papá tienen que ser coterapeutas, y que el trabajo arduo debe ser desde un equipo interdisciplinario y apoyos que pueda verse resultados. Entonces, el amor, la paciencia, la dedicación y sobre todo ese compromiso social de querer ayudar, porque es lo más importante de un profesional. Nunca perder esa calidad humana que te llevó a ti a estudiar esa carrera, y nunca perder el horizonte, porque no es solo el factor económico, sino esa satisfacción emocional, espiritual, que tú te puedas llevar de poder generar un granito de arena o ser un apoyo dentro de esas familias que ya están rotas y destruidas con solo escuchar un diagnóstico. Entonces es ayudar y no ser audaz en aprovecharme de la situación. Me indican que tenemos mensajes desde otra red. Póngalo, por favor, producción. Carmen Espinosa nos dice, saludos desde Daule. Lisette Cortés, buenas tardes. Los sonidos que emite mi hijo acompañados de sus estereotipias son una forma de comunicación. A veces él las hace por mucho tiempo mientras está realizando alguna actividad. Pregunta para ti. Mira que esos sonidos verbales, guturales, son procesos de comunicación, y los papás creen que el niño no se está comunicando. Es cuando muchas veces vemos que ese cerebrito no conecta para decir correctamente la pronunciación de la palabra, pero ese sonido yo lo puedo convertir en una oralidad, y yo a través de ese sonido yo le puedo enseñar a hacer, si son vocálicos, aprende a enseñarle o a una retroalimentación auditivo verbal de qué otro sonido puedo empezar a producir o decir a través de esa gesticulación o oralidad. Claudia nos dice, un excelente programa. Bueno, Yomaira, te agradezco por toda tu guía en relación a este tema y por haber aceptado nuestra invitación. Gracias a ustedes por esta linda invitación, muy agradecida. Y lo que ustedes necesiten desde mi quehacer profesional, a sus órdenes. Muchas gracias, Yomaira. Bueno, también le doy gracias a todas las personas que se han conectado el día de hoy a ver nuestro programa. Y ustedes recuerden que para ver más de nuestros programas lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Y el programa de hoy ha llegado a ustedes gracias a la Fundación El Baúl de Pinocho por el canal RBP TV Digital. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Una Mirada al Autismo con Fundación Sendero Azul. Gracias.